Eduardo Alcuaz nos habla. A ver. Soy el último descendiente que queda de esa generación. Y mis nietos actualmente están viviendo en España y esperamos que se radiquen y tengan el futuro que se merecen. Fíjate el gesto del final. El gesto del final es como de resignación, ¿no? Sí. Hace un gesto como de resignación. Eduardo Alcuaz nació el 26 de agosto de 1932, casado con Marta Piedra, primer camión de Hacienda en Bransen en 1949, le corresponde haberlo tenido a él, un Chevrolet 46 de Bransen, primer mecánico de Pancho en karting. Por ahí hay una foto, vamos a ver si tenemos tiempo de ponerla. De Pancho Alcuaz, aclaremos, de porque Pancho los Alcuaz, jóvenes... sí. los No, de jóvenes, Pancho Alcuaz, sí, claro, está claro. los jóvenes por ahí. Cuando Pancho empezó a correr en karting, Claro. fue el primer mecánico. Hijo de Manuel Alcuaz, primer Alcuaz nacido en Bransen. Ahí tenemos la foto precisamente, ahí lo tenemos a Eduardo Alcuaz y ahí tenemos a Pancho Alcuaz, que mirá qué jovencito que era, los dos eran jovencitos ahí. Bueno, y nació en Bransen en 1888, Manuel Alcuaz, el papá de Eduardo Alcuaz, y la mamá María Luisa Jauregui Lorda, hija de Clemente Jauregui Lorda. Bueno, bien, pero esta es la presentación. Manuel Alcuaz es el hijo de Eduardo. Manuel, ¿cómo te va? Buen día, querido amigo, ¿cómo andás? Hola Julio, buen día. Bueno, muy bien. Muy contento, muy feliz por el reconocimiento que le estás haciendo a mi padre y bueno, escuchándote como siempre, excelente tu programa, un saludo a toda la barra ahí. Gracias viejo, gracias. Gracias querido. Vamos a ir por parte, tratá de ir respondiéndome preguntas así sintetizamos, porque la verdad que en estos días me estuviste saturando, me llenaste una biblioteca de datos y la verdad, ayer, vos sabés que ayer le dije, pará, loco, estirarme información que no me va a quedar. No me queda. Bueno, ahí se me acabó el auricular, no sé qué pasó. Me parece que le pegaste con el pie vos algo ahí. ¿A dónde? Ahí algo pegaste, porque se me cortó el auricular y no lo escucho A ver, ¿sí me escuchás? Hola. Manuel. No tengo auricular. Ahora sí. Bueno, ahora me escuchás, Julio. Sí, ahora te escucho porque el problema era nuestro. Bueno, a ver, si yo te hago preguntas para ir ordenándonos, contame qué es de los Alcuaz, de los primeros, quién fue el primero, qué tenía que ver con Pedro José Ferrari, etcétera, etcétera. A ver, contame. Bueno, es una historia muy muy interesante. Bueno, yo te estuve más o menos adelantando un poquito para que tengas una idea, porque es bastante complicado. Estamos hablando de casi 150 años de historia, lo mismo que tiene Bransen, así que por eso me alegra que hayas reconocido esta historia familiar, porque tiene que ver con los inicios de la localidad, de cuando era un pueblo todavía sin fundar, que estaban en San Vicente, porque miramos la coincidencia, mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, don Francisco Alcuaz, que vienen de España, vienen de la zona de Aragón, de allá de Ruesta, un pueblo que hoy es ruinas, porque quedó todo el norte de España, quedó prácticamente abandonado, y se vienen, pero en el año 1883 aproximadamente, a la Argentina, a San Vicente primero. Ajá. Se instalan en San Vicente y ahí se conocen con Pedro Ferrari, que era juez de paz en San Vicente. Ajá. Y bueno, y se establece una amistad familiar, incluso luego la hija de mi bisabuelo, tía de mi padre, Rafael Alcuaz, se casa con Alejandro Ferrari, con el hijo de Pedro, o sea que fueron consuegros, mi bisabuelo, abuelo de mi padre, Francisco, consuegro de Pedro Ferrari. Así que ahí había una relación familiar de entrada nomás. Exactamente. Y se vienen a Bransen en plena etapa de fundacional de Bransen. No había nada, imagínate, eran en una planicie, ni árboles había en Bransen. Y comienzan a desarrollar las primeras industrias, oficios, estamos hablando de cosas muy puntuales, panadería, lechería,
chanchería, todo ese tipo de rubros que seguramente han traído de España y que empezaron a desarrollar en la región. Y mi padre nace en lo que le decían la fábrica de leche, le decían, pero era la zona donde está ahora la cooperativa del agua. Sí. Ahí era la casa familiar. Ahí se establece Francisco del Cuas, el abuelo de mi padre, con su señora, que vienen muy jovencitos, vienen a los 25 años de España ellos. Ajá. Aragoneses, los dos, muy humildes, vienen sin nada prácticamente, porque los pueblos quedaron, por varias riadas que hubo en España en esa época, muy famosas, quedaron totalmente sin tierras para sembrar, entonces tuvieron que venir para acá. Era el futuro en ese momento. Y bueno, ahí nace mi abuelo Manuel, en esa casa de lo que hoy es la ruta, que no estaba la ruta 210 en esa época. Nace mi padre ahí, y ahí fue uno de los 5 hijos de don Manuel Alcuaz. Así que Manuel, el más conocido. Manuel Alcuaz, exactamente, el más conocido, por lo menos acá en Bransen, muy nombrado, nació en 1888 y se casó con María Luisa Jauregui Lorda. María Luisa Jauregui Lorda. Exactamente. Hoy mi padre es vos recordarás la firma, aquella vieja firma, Alcuaz y Jauregui Lorda, que era la casa de remate, sí. la inicial, la que inició el rubro ese. Sí. Fue uno de los primeros rematadores y primeras casas de remate de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso era la sociedad de los hermanos Alcuaz con Clemente Jauregui Lorda. Ajá. Bien, venimos entonces con el árbol genealógico descendiendo bien rápidamente desde aquel primero que llegó a San Vicente, que se reunió y que se juntó y terminó siendo familiar de Ferrari, de Pedro José Ferrari. Nace tu abuelo. Bien. A los poquitos años de venir de España, porque fíjate que fue el primero de los hijos de don Francisco, del español, los primeros. Él vino con 2 hijas españolas, sí. Chiquitas. Nace Domingo, el sí. padre de Lucho, en sí. San Vicente. Nace Pedro Bernardo, sí. en San Vicente. Y el tercero de los hijos varones que nacen en la Argentina es don Manuel, mi abuelo, el padre de mi papá, sí. con ciudadanía de Bransen. El primer ciudadano de Bransen es mi abuelo don Manuel. Bueno, perfecto. Ahora, llegamos a tu papá, a Eduardo, que debe estar escuchando porque le gusta escuchar música y le gusta escuchar radio, me decías. Es radiófilo de la primera hora, desde la época de los camiones. Bueno, ahora te voy a contar la historia. Mi padre nace en el año 32. Sí. Fue pionero en varias cosas, por lo menos en 2, ¿no? Sí, junto con yo el otro día hablando con él me decía, mirá que había varios amigos, eran 2 o 3 que habían armado esa primera avanzada, digamos, de camioneros de Bransen, porque antes había carro, imagínate, él nació en el 32, sí. Recién empezaba la mecánica grande, digamos, los camioncitos, los Chevrolet 46 fueron los primeros camiones que hubo. Después de los camiones de la guerra, sí. De los guerreros y de los camiones GMC, los primeros nacionales que empezaron a salir fueron los Chevrolet 46. Con uno de esos, con 2 o 3 amigos más, empezaron a pensar en el traslado de la hacienda, en el traslado de los tachos de leche también. Era lo que se necesitaba, ¿viste? Todos los oficios fueron naciendo por necesidad. Y bueno, el momento era ese, traer la hacienda de los campos, traer la leche de los tambos. Y bueno, fueron iniciándose entre 2 o 3 amigos con esa actividad. Mi padre fue uno de los primeros, si no el primero, porque hay documentación que uno tendría que buscarlo y ya no hay nada de eso, pero bueno, por dichos, es uno de los primeros que empieza a trasladar la hacienda con un Chevrolet 46 y una jaula muy rústica, te imaginarás.
Imagínate la rusticidad también de los caminos que había para entrar a los campos. Si hoy es complicado, imagínate en el año 40 y pico. Ahora, ¿cómo es que por un lado tenía camiones? Que el otro día lo estuve charlando con Carlito Chabaño también, cuyo padre tuvo muchos camiones de Hacienda también en la década del 50, ya tenía camiones, no Claro. sé si en el 46, pero Carlito me decía más o menos saber que tu padre había sido uno de los primeros en tener camiones acá en Bransen. Ahora digo, Exactamente. ¿cómo pasa de tener camiones de Hacienda a ser mecánico de karting de Pancho Alcuaz? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, mira, en el medio y antes también, te podría decir, porque vos decís cómo el hijo de un senador y diputado, primero mi abuelo y después senador provincial, como fue don Manuel, Sí. Mi viejo se crió prácticamente en el Senado o la Cámara de Diputados, siendo de muy chico viajaban en tren de Bransen a La Plata todos los días y se crió ahí. Me cuenta que él tomaba el café con leche ahí esperándolo a mi abuelo que terminara las sesiones. Ah. Pero él raramente no se dedicó a la política, se podría dedicar, podría haber hecho carrera ahí tranquilamente, pero era muy inquieto, muy aventurero, le gustaba siempre desarmar los autos, armarlos, bueno, y en ese momento la mecánica era algo que no era muy conocido, ya te digo, empezaban a circular los primeros autos, entre el 30 y el 40, los primeros autos ya desarrollados. Y ese ímpetu que tenía de aventurero y de buscarle la vuelta, empezó en la casa donde vivía mi abuelo, que era ahí donde ahora es los análisis clínicos de Agugliaro. Esa era la casa de mi abuelo en la época que él tenía la jaula. Y ahí tenía un garage, y ahí se empezó a hacer un tallercito para arreglar su propio camión. Y ahí empezaba a hacer mecánica de todo tipo, y empezaban a venir los amigos con los autos, y este y el otro, y empieza Pancho a despuntar el vicio del automovilismo, digamos. Empiezan a probar los karting en el Prado, y ahí surge mi viejo como mecánico, digamos, oficial del equipo de Pancho Alcuaz, que estaba formado por Tito Cobrán. Ahora, en la foto que se saca con Pancho, él ya está siendo mecánico de Pancho Alcuaz, manejando karting en un campeonato nacional, creo. Claro, en un campeonato nacional, el zonal que se corría con el Prado español, y después en el año 62 participan del campeonato internacional de karting en el Autódromo de Buenos Aires. Ajá. Ahí participa ya de una manera mucho más profesional, van con varios repuestos, viajan a Buenos Aires, se juntan con los pilotos europeos, obviamente venían unos equipos italianos que eran imbatibles, pero bueno, tuvo la oportunidad de medirse ahí Pancho, las primeras armas fueron con el karting, fueron en esa etapa. Bueno, Así escúchame, que, bueno, yo lo que quiero hacer es el homenaje que estoy haciendo es para tu padre, para Eduardo, porque es el último de los Alcuaz que está con vida, según nos dice en su propio video, con un poco de nostalgia también y de pensar cómo se da la vida. Pareció hacer en el último gesto de ese video de 16 segundos, cuando dice que sus nietos ahora están en España tratando de buscar la ciudadanía de España, ¿no? Cómo se da vuelta todo lo que fue en aquel momento, los que llegaban de allí hacia acá y ahora de acá se van para allá. Pero hay que recordar también que Manuel Alcuaz, el papá, fue diputado, como vos dijiste, fue senador y fue una de las personas que presentó muchísimos proyectos que tuvieron que ver con Bransen. Exactamente. Bueno, todo eso también, la historia de mi abuelo se la debo a mi padre, que me la ha contado porque la compartió con él. Él siempre me contaba los proyectos y un día nos fuimos con mi viejo, mirá vos, hace unos años atrás, hará 15 o 20 años, nos fuimos a la biblioteca de la legislatura en La Plata y pedimos material de esa época y no había disponible, había que sentarse a leer horas y horas. Sí. Pero nos prometieron que iban a subir algo a internet, que iban a tratar de buscar la etapa esa de que mi abuelo fue senador en el 47 aproximadamente y la iban a subir. Bueno, yo esperé, nunca me avisaron, pero un día hurgando por internet encuentro los archivos ya escaneados y subidos a internet de los diarios de sesiones. Y ahí me entero de todos los proyectos. Imagínate, eso está transcrito, está al pie de la letra de lo que él hablaba, la cantidad de proyectos de Bransen, y ahí corroboro todo lo que me había contado mi padre,
de los puentes que están rodeando Bransen, las rutas, la unión de las rutas 210, 215 y 29, el teléfono de La Plata Bransen, la línea telefónica, todo lo que te puedas imaginar, la Escuela 1, yo te conté cómo fue la historia de la Escuela 1 ahí frente a la plaza. Uh-huh. Él fue el que hizo el proyecto para expropiar ese terreno. Uh-huh. y fundar la escuela, o la escuela esa se hizo con un proyecto de ley de su autoría, y toda la propuesta se aprobó en pleno gobierno peronista, claro, él siendo un radical. En eso hay alguna contradicción, ¿no? Porque hay alguien que dicen que el predio fue comprado y vos decís que el predio fue expropiado. Claro, bueno, yo te pasé el material oficial. Lo vi. Con la certificación de que se expropia y se autoriza la expropiación y se solicita y se autoriza la expropiación del predio para la construcción de la escuela. Uh-huh. Y la autorización del proyecto de ley que está fundamentado con todas las características que él pidió. La escuela se hizo al pie de la letra de las características y condiciones de que mi abuelo pidió para lo que se venía, pensando en el futuro de Bransen, la magnitud que tenía que tener la escuela. Estamos hablando de la escuela número 1 que estaba funcionando en donde hoy es el Jardín 901. Claro, esa era la escuela que ya no daba abasto en esa época, casi llegando a los 50, y se propone por mi abuelo la escuela nueva que se aprobó, y bueno, en el 54 se terminó de construir, del 47 al 54, por suerte, porque después vino el golpe del 55 y no se hubiera hecho nunca la escuela esa, así que bueno, por un año se pudo construir. Bueno, todas esas alternativas y hechos me las contó mi padre. Eso es lo que tiene que ver con Manuel Alcuaz, quien fuera diputado y senador en la provincia de Buenos Aires y presentó estos varios proyectos que están mencionando. Bueno, tu padre es hijo de él, Eduardo Alcuaz, y es el último de los Alcuaz que viene desde ese árbol genealógico que podríamos decir que casi te diría se termina con él, porque ya después se amplía la cosa, ya hay varios Alcuaz, son descendientes, hijos de los hermanos de él y hijos de otros. En definitiva la familia se fue abriendo y hay varios Alcuaz que podemos estar conociendo, inclusive amigos nuestros, varios de ellos. Pero digo, de esa camada de gente que viene desde el principio de siglo, tu padre es el último que está con vida, y creo que merecía y merece un reconocimiento para toda aquella gente que hizo tanto por el crecimiento del distrito de Bransen, que está cumpliendo 150 años. Querido Manuel, yo te agradezco. Cerrá con lo que quieras, te agradezco. Fue un homenaje para Eduardo a sus 93 años. El 26 de agosto va a cumplir 94. Exactamente. Bueno, justamente te quería decir algo. Mirá qué paradoja, porque en ese mensaje que da mi viejo, todavía no tenía la noticia que tengo hoy, que es que lo acaban de citar para hacer la nacionalidad española. Después de más de 2 años de trámites, logramos que el consulado le dé un turno, pero justamente es para el 30 de agosto del año 2026, así que ya va a tener 94. Y recién ahora puede tener la nacionalidad española. Claro, por la ley de nietos, que hace varios años que se está, justamente en octubre de este año se venció el plazo, sí. Y él entró justo, así que mirá qué paradoja, después de 150 años aproximadamente de que vienen sus abuelos de España, sí. Él puede lograr tener otra vez el último de los Alcuaz, sí. Miramos, el primero de los españoles Alcuaz y el último de los Alcuaz de la vieja generación logra la posibilidad, porque todavía no está dada, pero bueno, tenemos todos los papeles, así que yo creo que ahora bien, para cerrar, él se refiere a sus nietos que están en España. ¿Esos nietos son hijos tuyos? Son mis hijos, Manuel Iván y Lisette Mailén, que están en España hace ya 4 años, sí. Están trabajando, están realmente muy contentos con España, los ha recibido muy bien y están chochos, y la verdad que yo creo que el futuro de ellos definitivamente va a ser allá. Ajá. Y quién te dice que no sea el nuestro también, porque si mi viejo logra la nacionalidad, viste, lo que uno piensa siempre es, no sé, la sangre tira, dicen. Ajá. Y quizás haya algún mensaje
de los bisabuelos de míos y los abuelos de mi padre que quizás no, nos quieran volver a España porque tira tanto, la verdad hemos estado y es tan lindo y la verdad que la alegría que hemos tenido en estos últimos días de que mi viejo logre la posibilidad ahora de la nacionalidad es realmente una noticia muy buena. Así que bueno, muchas gracias Julio por haberlo reconocido. Ya te digo, mi padre es una de las personas de Bransen que ha participado de muchas de las cosas fundacionales, tanto con el padre de él, como con su abuelo, y como él mismo, con diferentes rubros, tanto el camión, como la mecánica, tiene kilómetros para varias vueltas al mundo, en el camión también, así que bueno, hay muchas historias con mi padre y te agradezco que lo hayas reconocido porque, bueno, creo que se lo merecía y bueno, le has dado la oportunidad, así que bueno, abrazo. Y la noticia esta última que nos reconforta tanto. Abrazo grande, Manuel, un abrazo grande. Muchas gracias, Julio. Buen programa, nos vemos. Un abrazo. Señores, Manuel Alcuaz, hablando de Eduardo Alcuaz, nacido 26 de agosto de 1932, el último de los Alcuaz de ese árbol genealógico que estuve mencionando, que mucho tiene que ver con el nacimiento, con el crecimiento y con la fundación de nuestro distrito de Bransen.